Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Proverbios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8. Esta serie se llama Sabiduría para la vida y el título es La sabiduría personificada. Y recuerden que nosotros estamos haciendo estos estudios basados en el método inductivo, que es observar, interpretar y aplicar, para poder nosotros tener una buena exégesis de la escritura sapiencial. Hasta ahora, por ejemplo, hemos visto muchos temas relevantes de un padre a un hijo. Los primeros capítulos son de un padre a un hijo y ya estamos terminando el primer conjunto de ideas, que es hasta el capítulo 9 y ya está llegando un poquito al clima. Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 8, versículo 1 dice: escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino, junto a las puertas de la entrada de la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. Vamos a orar y luego continuamos nuestro estudio. Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estudiar verso a verso. Háblanos a través de este capítulo. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos las personas que se van conectando. Recuerden que tenemos más de 650 videos de casi más del 70% de la Biblia desarrollado de esta misma forma, verso a verso, gráficos, cronogramas, imágenes, bosquejos. Y a manera de introducción, ahora entonces recordemos, este libro fue escrito por Salomón, el rey que estaba en el año 971 hasta el periodo del 586 antes de Cristo, que fue Agur o la madre de Agur quien escribió. En el capítulo anterior se ha personificado a la mujer inmoral, pero ahora va a personificar a la sabiduría, a la mujer, de una forma correcta que nos va a dar conocimiento y a la vez nos quiere acercar a Dios. Por eso este capítulo va a personificar a la sabiduría. Pero antes de continuar, recordemos que está dividido este libro en tres partes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 9, que terminamos la próxima semana, es el prólogo a la vida sabia. Y del capítulo 10 hasta el capítulo 31, versículo 9, son principios para una vida sabia. Y terminamos con el capítulo 31, versículos 10 al 31, la personificación de la vida sabia. El versículo clave en la primera parte es: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. En la segunda parte es: el temor del Señor enseña sabiduría y la humildad precede a la honra, capítulo 15, versículo 33. Y el versículo clave en el tercer punto es: el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. El énfasis en el primer párrafo es sabiduría, especialmente para los jóvenes. Como les dije, es un padre hablando a sus hijos. Y en la segunda y tercera parte, sabiduría para todos. La estructura, recuerden que los proverbios son temas y afirmaciones, habla de personas y problemas, de consejos y corrección. Y el estilo de los proverbios siempre son dichos cortos que declaran verdades profundas y dan sabiduría para la vida. El tema es el temor del Señor, es la base de la sabiduría en el capítulo 9, versículo 10. ¿Cómo vemos a Cristo en Proverbios? Esto es muy interesante porque tiene que ver en relación a este capítulo. ¿Por qué? Porque la sabiduría se encarna en Cristo, quien es la sabiduría de Dios, como dice 1 Corintios 1:4. Y en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, según Colosenses capítulo 2, versículo 3. Entonces, hasta ahora estamos viendo cómo se ha estructurado todos estos 31 capítulos del libro de Proverbios, y la próxima semana vamos a terminar, como les dije, la primera parte. Después del capítulo 10, vamos a ir viendo los proverbios basado en la poesía hebrea, ¿no? Con todo lo que nosotros hemos estudiado en el principio. Recuerdan, en la introducción está cómo son los paralelismos dentro de la poesía hebrea, el antitético, el sinónimo, el paralelismo que nos va a llevar a nosotros a entender cómo la poesía hebrea contradecía o afirmaba o aumentaba cada idea o pensamiento. Así que no te pierdas lo próximo que va a venir. Así que
Vamos a ver ahora nuestro bosquejo. Básicamente es el llamado a la sabiduría desde el versículo 1 hasta el versículo 36. Y a medida que yo voy pasándoles diapositivas, van a salir los títulos de la división del párrafo. Por ejemplo, del 1 al 11, vamos a ver el llamado de la sabiduría desde varias ubicaciones. Versículo 1 dice: escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. Versículo 2, la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino. 3, junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. Versículo 4 dice: a ustedes los llamo, a todos ustedes, levanto mi voz a toda persona. Versículo 5, ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Ya en el capítulo 2, Salomón nos ha hablado de esta personificación de la sabiduría, como que va por las ciudades y va clamando para poder ser hallada, va a ser encontrada, pero acá usa una vez más la personificación de decir que la sabiduría va yendo de esquina a esquina, de puerta, de las partes altas. ¿Y cuál es el propósito al final de la sabiduría? Como hemos visto, es darles buen juicio. ¿Y qué más? Mostrarles un poco de entendimiento a aquellas personas que lo necesitan. Entonces, cuando miramos estos versículos, recordemos que el sabio usa el buen juicio y muestra el entendimiento. El buen juicio y el entendimiento son tan importantes para la vida diaria. ¿Por qué? Porque si nosotros no emitimos buenos juicios, vamos a tomar las cosas equivocadamente y vamos a dañar a las personas, porque nuestro juicio va a estar basado simplemente en nuestras emociones. La única forma de tener un buen juicio es con la sabiduría divina, es a través de la palabra de Dios y sobre todo entendimiento para la vida. Muchas personas es ahí donde fracasan y donde fallan. ¿Cómo? Entender todo el panorama de la vida. ¿Por qué? Porque solo viven el momento, solo quieren disfrutar el momento, se dejan llevar por sus impulsos, por sus emociones y no están viendo todo el panorama general. ¿Cuántos de las personas, por ejemplo, el día de hoy, no saben qué van a hacer de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 40 años? ¿Cómo quieren acabar sus días? Pues en base a la sabiduría, nosotros podemos obtener entendimiento y buen juicio. El versículo 6 dice: escúcheme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto. Versículo 7. Pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano. No tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras, dice el versículo 9, son obvias por todos los que tienen entendimiento, claras por los que poseen conocimiento. Entonces, otra vez la sabiduría clama, llama, explica, dice. Pero este punto, este versículo 9 me llama mucho la atención porque dice, ¿sabes qué? Si tienes entendimiento, mis palabras son obvias, ¿no? Esa palabra es como decir, yo sé, es obvio, se supone cómo debería de ser. Y para los que poseen conocimiento, son claras. Y el conocimiento es en base a, como dije una vez más, conocer la revelación especial a través de la palabra. Y creo que la gran mayoría ha leído la Biblia o conoce versículos de la Biblia, y muchas de las personas que están a nuestro alrededor saben qué está bien y qué está mal. Todos tienen un juicio moral basado no solamente en esta moralidad innata en el ser humano, sino también en base a la cultura, si está bien o está mal, y mejor todavía si han estudiado o leído la Biblia. Y es tan sencillo, es tan claro, que a veces muchas personas se complican la vida tratando de encontrar respuestas
a situaciones o a interrogantes que no van a ayudarte a tu relación con Dios o a crecer en tu entendimiento, tu conocimiento respecto a la voluntad de Dios. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Muchas personas se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Y quién creó a Dios? Hay preguntas sobre por qué existe el sufrimiento, el mal, si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina el mal? O simplemente, ¿qué va a hacer Dios con estos desastres naturales? ¿Dónde está Dios? O sea, tienen muy grandes interrogantes que no les deja acercarse a Dios, que no les deja seguir en la vida, y algunos todavía piensan, hay detalles en la Biblia, hay preguntas, hay interrogantes que quieren encontrarlos, que quieren descubrirlo, y a veces les digo, ¿cuál es el propósito de todo esto? Obviamente hay respuestas, por eso hay seminarios teológicos, hay libros de teología, pero mi punto, como acá dice el libro de Proverbios, es que la sabiduría es tan obvia, es tan clara, y deberíamos enfocarnos en las pequeñas cosas o en los detalles que ya conocemos. ¿Para qué? Para ponerlos en práctica. O sea, ¿qué tanto necesitamos para decir ama a tu prójimo? Ama a tu prójimo es algo tan sencillo que muchas personas no lo ponen en práctica y están a veces, como te dije, buscando respuestas de grandes interrogantes cuando simplemente dice ama a Dios sobre todas las cosas. Obedece sus mandamientos, predica la palabra, haz discipulados o bautízate. O sea, cosas tan básicas y tan sencillas que deberíamos de preocuparnos en lugar de estar a veces perdiendo el tiempo en detalles que no nos van a ayudar a crecer en nuestra vida cristiana. O sea, cuando miramos este versículo, ¿sabes qué? No debemos preocuparnos mucho por las partes de la Escritura que no entendemos. Debemos preocuparnos por las que sí entendemos, por las partes de la Escritura que sí entendemos y no ponemos en práctica. Debería ser así. Es tan obvio, es tan simple, que deberías ponerlo en práctica y de eso deberías preocuparte. En lugar de buscar interrogantes, porque me dicen, si me responde esta pregunta, ¿quién creó a Dios? Yo voy a creer en Dios. Digo, al final hay respuesta, pero aunque le des la respuesta sobre esa pregunta, van a tener más preguntas. ¿Por qué? Porque siempre es su corazón no acercarse, ni arrepentirse, ni buscar a Dios, que es algo tan sencillo, ¿no? Porque algunos dicen, si me traes a Dios acá, ¿cómo puede ser posible que Dios no se presente acá en el mundo? Y siempre yo les digo, mira, oye, eso sucedió hace 2000 años. Dios vino en carne, Dios nació en Belén, Dios creció y murió en una cruz, lo crucificaron allá en Jerusalén y, ¿sabes?, resucitó al tercer día. Y está la respuesta tan sencilla a aquellas personas que piensan, ¿dónde está Dios? Dios es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, quien murió en la cruz por tus pecados. Entonces, si eso tan sencillo no lo puedes entender y poner en práctica el arrepentimiento o simplemente seguir a Dios, la verdad es que no vale la pena buscar preguntas a grandes interrogantes. O sea, no te afanes mucho, ¿no? Entonces, vamos a ver el versículo 10. Dicen, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno puede desear se compara con ella. Ahora habla del oro, de la plata y los rubíes. Estos son muy, muy costosos productos que hay en el mercado, pero es algo que nosotros necesitamos entender, que sin sabiduría uno puede tener las riquezas de este mundo y vivir una vida miserable. Porque el escritor dice, puedes querer más que el oro, la plata, los rubíes, pero lo que él ha visto, Salomón, es tanta riqueza, es tanto dinero, pero al final se alejó de Dios. Al final su corazón se alejó de Dios y fue las etapas más difíciles de su vida. Y esto no es solamente Salomón. Miren, hay personas. Yo recuerdo cuando estaba haciendo este estudio, ahí en los 80, surgió Pablo Escobar. Él quería pagar la deuda externa de Colombia. Tenía tanto dinero que puso sus dólares, millones de dólares en baúles, los enterró en la tierra o en muchas casas que se conocen como huacas, pero vivió una vida miserable.
lleno de violencia, de agresión, de inseguridad. Y muchas personas el día de hoy viven de esta forma. ¿Por qué? Porque necesitan la sabiduría. O sea, la riqueza, el dinero no es malo, la Biblia dice, pero el amor al dinero sí es malo. Y sobre todo, tener dinero sin sabiduría, sabio dice, nos va a llevar a una vida miserable en muchas ocasiones. Versículo 12, la segunda parte, hasta el versículo 16, el llamado de la sabiduría al sentido común y la inteligencia. Yo, por eso miren cómo se personifica la sabiduría. Dice, yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. 13, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso, odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Entonces, otra vez llegamos al mismo punto, personificándose, dice, yo sé dónde encuentro el conocimiento, pero muchas personas el día de hoy saben que temen al Señor van a odiar la maldad. O sea, esto es algo que necesitamos recordar, porque aquel que ama a Dios no puede amar un pecado o el pecado. Aquel que ama los mandamientos de Dios, ama la salvación, ama a su Señor porque entiende que lo salvó, lo rescató, le perdonó, lo restauró, limpió su vida, toda la suciedad de su pecado. Jesús lo lavó con su sangre y hoy nos da una nueva vida, una nueva oportunidad para servir en su reino y ser personas que estén dentro del propósito divino. No pueden amar el pecado. Solo aquellos que no han conocido al Señor van a amar la maldad o amarán el pecado. Por eso dice el escritor claramente en estos versículos, hermanos, que el amor a Dios y el amor al pecado no pueden coexistir. No pueden coexistir ambos. O amas a Dios y odias el pecado, o odias a Dios o no amas a Dios y amas tu pecado. No puedes decir que amo a Dios y sigues en el mismo pecado, amando tu pecado, queriendo tu pecado. No tiene relación, dice el libro de Proverbios. Ahora, el versículo 14 nos dice, el sentido común y el éxito me pertenecen. Miren lo que dicen. La fuerza y la inteligencia son mías. 15. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Como Salomón, obviamente, fue un hombre que fue un gran rey, un hombre sabio. Versículo 16, los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Dentro del contexto de esta carta, obviamente Salomón usó la sabiduría. Algunos de sus descendientes usaron la sabiduría, pero no muchos, 4 o 5. Los demás no lo usaron. Para entender mejor el panorama, lo ideal sería, ¿no?, que los gobernantes, los reyes, los presidentes, los alcaldes, no sé, los gobernadores regionales usen la sabiduría, pero lamentablemente está a disposición, pero no lo usan. O sea, no podemos afirmar, por eso el libro de los Proverbios como poesía hebrea no son parte de la teología, no son mandamientos absolutos, son simplemente dichos de sabiduría, de experiencia vivida de Salomón. Y obviamente Salomón dice desde su perspectiva que la sabiduría él la usó y fue tan famoso por su sabiduría que venían gente de todo el mundo a escucharlo disertar o hablar. O sea, hermanos, todo gobernante debería usar el sentido común y la inteligencia para tener éxito. Lamentablemente, no todo gobernante usa estos recursos disponibles de la sabiduría. Versículo 17 al 21, la tercera parte. El llamado de la sabiduría a ser amada y valorada. Dice, amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. 18. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duradera. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. O sea, ¿qué puede valer más que el oro y la plata? Que son minerales con mucho, mucho poder y mucho valor. El libro de Proverbios nos dice la sabiduría. Versículo 20, camino en rectitud por senderos de justicia. 21, y los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. Ahora, otra vez más va este
Sabio hombre Salomón, que tenía riqueza y que se dio cuenta también que la riqueza sin sabiduría puede llevarnos a una vida miserable. Pero también ahora acá nos dice que mejor que la riqueza, que más valor que el oro, que la plata, ¿saben qué es? La sabiduría. Es importante que podamos entender y tener este balance en la vida. ¿Por qué? Porque muchos el día de hoy, en medio de este mundo globalizado, en medio de este mundo materialista, en el mundo que vivimos competitivo, están tratando de tener más dinero, más riqueza, más dinero, más riqueza, y muy pocos hoy quieren obtener sabiduría. ¿Por qué? Porque no le dan el valor a la sabiduría. Pero la sabiduría, ¿saben? Nunca viene sola, al contrario, nos va a traer riqueza. Y el mismo Salomón lo sabe, ¿sabes? Porque en Primera de Reyes, en el capítulo 3, cuando Salomón tiene un sueño con Dios, del versículo 10 al 14, y Dios se le presenta, le dice, pídeme lo que quieras. Y él pide sabiduría. En el versículo 10 dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, versículo 12, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, mire, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. 14. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces, esto es lo que nos está enfatizando Salomón en sus proverbios. Sí, busquemos la sabiduría. Sí, ¿y qué más? Las riquezas van a ser consecuencias de tener una vida sabia. Yo te animo a que continúes este estudio con un libro, todos los capítulos. ¿Por qué? Porque Proverbios habla mucho sobre cómo obtener riqueza en base al trabajo, en base al ahorro, en base a las inversiones y en base a no ser deudor o prestarte dinero o ser simplemente una persona que va a ser un garante de su amigo. O sea, Salomón sabía que con sabiduría, primero busquemos sabiduría, las riquezas eran consecuencias, y creo que es parte de la vida, hermanos, ¿no? A mí me gusta también tener un cuadro general de finanzas, manejar muy bien la mayordomía, pero no es el afán de mi vida, pero tampoco es algo que uno descuida la vida profesional, la economía, las finanzas, porque lo que nosotros necesitamos entender es lo que está diciendo Salomón. Jesús lo dijo de una forma muy interesante. Busca primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido. Busca la sabiduría y la riqueza vendrá como consecuencia de ser una persona sabia de forma integral o en todo sentido. Solo el necio, va a decir también Proverbios en Eclesiastés, piensa en la diversión. Solo el necio despilfarra su dinero. Solo el necio vive una vida desordenada. El sabio ahorra, invierte, trabaja. O sea, la Biblia nos habla, hermanos, que la forma de seguir creciendo en todo aspecto es usando la sabiduría. Y es más valioso que el oro y que la plata que podamos nosotros tener. Recuerda, hermano, las riquezas sin sabiduría corrompen. Las riquezas con sabiduría traen honor, justicia y prosperidad. Cuarta parte del versículo 22 al 31. El llamado de la sabiduría a confiar en su experiencia. Versículo 22. El Señor me formó desde el comienzo. Antes de crear cualquier otra cosa. 23. Fui nombrado desde la eternidad. En el principio mismo, antes de que existieran la tierra. 24. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales. 25. Antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. 26. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Versículo 27. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó
el horizonte sobre los océanos. Versículo 28, estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. 29, estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Es interesante este párrafo que le hemos leído todo grande por dos cosas. Lo primero, la parte apologética de este libro de Proverbios, que tenemos que mencionarlo. Existió en el siglo III y IV una filosofía, un pensamiento, se llamaba Arrio, uno de los hombres de la iglesia, que tergiversó la escritura y luego se los conoció a sus seguidores como los arrianos. Hoy son conocidos como los testigos de Jehová. ¿Qué hizo este hombre? Interpretó esta parte que hemos leído, yo nací, la sabiduría. ¿Por qué? Porque como hemos leído en la introducción, el Pablo en el libro de Corintios y en Gálatas dice que la sabiduría es Cristo. O sea, Cristo es la sabiduría encarnada. Obviamente, no está hablando de la sabiduría cuando Pablo habla de este párrafo. ¿Por qué? Porque Salomón está personificando el pensamiento, el conjunto de ideas, está personificando el conjunto de buenas intenciones, de conocimiento, de felicidad, de éxito, y la está poniendo como una señora o como una mujer, la sabiduría. No es Cristo. Él interpreta y tergiversa obviamente la escritura para decir que es Cristo. Y cómo entonces es una herejía lo que él dice, porque acá hemos leído, dice, yo nací, yo estuve allá, a mí me hicieron, yo estaba en ese tiempo. Y eso dice Arrio y los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios. Y como es la sabiduría, aquí explica que Él fue creado por el Padre, por lo tanto es un Dios y no es Dios. Pero como te dije, no tiene nada de coherencia el texto. Salomón no está hablando de Cristo, Salomón está hablando del conjunto de ideas, filosofía o pensamientos que nos van a ayudar para la vida, mientras que Pablo está hablando de la sabiduría como parte de uno de los atributos de Dios. Dios es sabiduría. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que nos habla este párrafo es que estamos viendo cómo Dios diseñó, creó el universo, la tierra, cómo existe la simetría, cómo Dios puso las nubes arriba, cómo Dios puso los límites aún dice de la parte del océano, Él lo creó, hay un gran misterio en el océano, hay un gran misterio en el universo, y Dios lo hizo todo. Pero puso límites al mar, a la playa, al océano. Y es curioso que dice que puso límites a los mares. Y sabes, hay un lugar donde el océano Atlántico y el océano Pacífico chocan. Y todo el tiempo no se juntan, no se mezclan. Si estás viendo este estudio, vas a ver, esa es la frontera de los mares, de los dos colores, del océano Atlántico y el océano Pacífico. Pero también puso límite a la playa, que nosotros lo conocemos, al mar. Hasta ahí vas a llegar. Miren, Job capítulo 38, versículo 8 al 11, también dice lo mismo. Dice, ¿quién contuvo al mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre? Y cuando lo vestí de nubes, Dios le habla, ¿no? Obviamente a Job. Dice, cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad. Versículo 10, pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Y dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. O sea, ¿quién hace que el mar no salga y tenemos una playa bonita si has ido a veranear? ¿Quién hace posible esto? ¿Quién hace que no salga más el agua, las olas? ¿Sabes quién lo hace? Dios. Porque Él sostiene la creación, porque Él ha ordenado así y lo ha decretado así. Y nosotros podemos disfrutar un día de playa sin que el mar, el agua salga y nos llegue. A no ser que haya un movimiento o algo, que rara vez sucede, pero normalmente tiene un límite. Hasta ahí llega. Y eso es lo que Dios ha establecido. Esto es parte del diseño inteligente. Esto es parte de la creatividad de nuestro Dios, que es el creador. O sea, hermano, versículo 30 dice, Él, la sabiduría, dice, era la arquitecta a su lado,
Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. ¿Dan cuenta? Ahí personifica a la sabiduría como una arquitecta. Entonces, hermanos, lo que vemos que la creación tiene un diseño perfecto, porque tiene un diseñador perfecto. Voy a volver a mencionar, miren, la creación tiene un diseño perfecto porque tiene un diseñador perfecto. Y esto lo dice el libro de Proverbios, lo dice el Nuevo Testamento, lo dice Génesis, lo dice Colosenses. O sea, el diseño inteligente es una de los argumentos que podemos usar para probar la existencia de Dios. Cuanto más complejo sea un diseño, más complejo, inteligente o superior tiene que ser el diseñador. Por ejemplo, este televisor, si estás viendo, o esta cámara, o este micrófono, alguien lo diseñó. Por lo tanto, ese ser humano tiene un conocimiento superior para poder tener o crear o desarrollar todos los aparatos electrónicos que tenemos. Ahora, pensemos en las células del cuerpo que se van regenerando. Pensemos en los conectores en nuestro cerebro o las neuronas. Pensemos un poco en las cosas que nosotros podemos ver del átomo, de las cosas que están en el universo, de las estrellas. O sea, cómo llegaron a ser un diseño tan perfecto y cómo hay simetría en la creación, en las hojas, en los copos de nieve, en todo lo que nosotros vemos. ¿Sabes qué? Esto es un diseño universal, superior, y aún nuestro ojo, ¿no? Los píxeles que tiene nuestro ojo, ¿quién lo hizo? El diseñador tiene que ser mucho más inteligente porque hasta ahora el ser humano no ha podido desarrollar el tema de los píxeles del ojo, ¿no? Por la mejor cámara que tenga. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender este mundo hecho y diseñado por alguien tan superior que no hay otra respuesta, que es Dios? Ahora, el versículo 31 dice: qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegré con la familia humana. Obviamente está hablando de la sabiduría. La quinta parte y lo último de este capítulo, versículo 32 al 36, el llamado de la sabiduría a ser felices. Dice el versículo 32, y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. 33, escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. 34, alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan fuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Versículo 36, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo, y todos los que me odian aman la muerte. Ahora, como está personificada la sabiduría, pues obviamente llama a que vivan una vida feliz, pero no puedes vivir una vida feliz sin tener la sabiduría práctica para la vida. Ya hemos dicho anteriormente y lo vuelvo a mencionar, una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? Que el conocimiento sin sabiduría te puede llevar a tomar malas decisiones, pero el conocimiento con sabiduría nos hace ver la realidad, un panorama general, y la sabiduría es el conocimiento puesto en acción para que yo no salga perjudicado en la vida. Pero si tú odias, no quieres saber con la sabiduría divina que está revelada en la palabra, ¿sabes qué? Dice, vas a amar la muerte. Muchas personas el día de hoy viven de esta forma, de esta manera, que el libro de Proverbios nos anima a vivir una vida feliz. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Tú quieres tener una vida feliz, un destino feliz, unos días felices? Pues ama la sabiduría, busca la sabiduría, sigue la sabiduría divina. Muchas personas, por sus errores, por sus malas decisiones, están sufriendo las consecuencias el día de hoy o el día de mañana. Así que recuerda esto: el que haya la sabiduría recibirá el favor del Señor y vida, pero el que no encuentra la sabiduría recibirá perjuicios y muerte. Lo voy a volver a mencionar: el que haya la sabiduría recibirá el favor del Señor y vida. El que no encuentre la sabiduría recibirá perjuicios y muerte. Entonces, el ánimo de Salomón es que nosotros podamos tener una buena vida, nosotros podamos disfrutar
los días que nos quedan y seamos sabios, seamos muy sabios, tomando las decisiones correctas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. La sabiduría está a disposición de todos, solo que tienes que escudriñar la palabra, tienes que leer estos versículos y no te pierdas a partir del siguiente capítulo que vamos a seguir viendo estos proverbios que nos van a llenar de sabiduría. Estamos llegando al final y vamos a tener 4 conclusiones el día de hoy. Primero, lo que hemos visto en este estudio es que no debemos preocuparnos mucho por las partes de la Escritura que no entendemos. Debemos preocuparnos por lo que sí entendemos y no ponemos en práctica. Número 2, lo que hemos visto el día de hoy. Las riquezas sin sabiduría normalmente llevan a una vida miserable y corrupta o nos corrompen. Y las riquezas con sabiduría traen honor, justicia y prosperidad. Número 3, lo que hemos visto el día de hoy. La creación ha sido sabiamente diseñada por la sabiduría del diseñador creativo, nuestro Señor. Y número 4, lo que hemos visto el día de hoy. El que halle sabiduría recibirá el favor del Señor y vida. Y el que no encuentre sabiduría recibirá perjuicios y muerte. ¿Ya estás poniendo en práctica la sabiduría? ¿Ya conoces? Demos gracias al Señor, oramos y terminamos este estudio. Padre, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estudiar versículo por versículo. Que la sabiduría sea una realidad en nosotros. Que seamos personas que amen también tu palabra. Que amemos también la sabiduría. Ayúdanos a enfrentar o tomar las decisiones que tenemos que enfrentar en la vida basado en la sabiduría. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Si les falta sabiduría, también tu palabra dice, hay que pedírtela. Y te pedimos una vez más, Señor, danos más sabiduría para la vida. Te lo pedimos en tu nombre, amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle un like y compartir por las redes sociales. No te pierdas el próximo capítulo.